Hola. A las 9 de la noche, mi esposa escribió: «Todavía trabajando». Yo respondí: «Nuestra vecina soltera vino de visita, así que no vales nada para mí». La voz de Valeria cortó el aire del final del verano como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Luego vino su risa aguda y teatral, rebotando en las paredes del patio como un petardo que nadie pidió. Me quedé helado con las pinzas de la barbacoa todavía en la mano, el olor a costillas ahumadas con mezquite impregnado en mi camisa. Nuestro patio trasero en Monterrey brillaba con guirnaldas de luces y el zumbido de una charla informal. Pero ahora todo se había quedado quieto. El mundo no se detuvo, pero mi corazón sí. «Lo digo en serio», añadió, moviendo el vino en su copa con una sonrisa burlona. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente importara?» Había una docena de personas al alcance del oído: amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Y, sin embargo, nadie dijo una palabra. Algunos desviaron la mirada. Un tipo se rió nerviosamente y cogió otra cerveza. Entonces lo oí. Un murmullo de voz que se sintió como oxígeno después de estar en una habitación llena de humo. «Creo que las costillas de Carlos son lo único que importa ahora mismo», dijo Jimena. Jimena, nuestra vecina de al lado, 33 años, siempre en pantalones cortos de mezclilla y con un sarcasmo bañado por el sol, se puso a mi lado quitándome una mota de la manga con la punta de los dedos. «Huelen tan increíbles», añadió, mirándome a los ojos de esa manera audaz y sin remordimientos. Su toque fue breve, pero suficiente. Valeria se puso rígida, su mandíbula se crispó, su mano se apretó alrededor del tallo de la copa de vino. «Oh», dijo con una dulzura falsa y cargada de veneno, «no sabía que erais tan cercanos». Jimena levantó una ceja, tan fresca como la lima en su bebida. «No sabía que necesitabas que te recordaran que tu marido existe». La música siguió sonando, pero el ambiente de la fiesta se resquebrajó en ese mismo instante. Valeria dio un paso adelante, su voz bajando una octava. «No sabes una, Sati, sobre nosotros». «Puede que no», dijo Jimena con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Pero conozco a un hombre que merece más respeto que ser arrastrado por el fango mientras cocina cortes finos para tus amigos». Sentí la mirada de Valeria quemándome. «¿Estás disfrutando de esto, Carlos? ¿De este pequeño espectáculo?» Abrí la boca, pero no tenía nada que decir. No había guión para la humillación pública. Ninguna defensa fácil contra la mujer que una vez prometió proteger mi nombre, no envenenarlo. «Solo estoy haciendo la cena», dije finalmente. «Eso es», espetó ella. «Porque es para lo único que sirves ahora, para cocinar y asentir. Sin ambición, sin carácter, solo una planta de interior que hace asados». Se oyeron jadeos ahogados desde los bordes del grupo. Alguien bajó la música. No sé si fue el vino o los meses de condescendencia silenciosa que finalmente estallaron, pero Valeria no había terminado, ni de lejos. «Solías soñar, Carlos. Ahora juegas con maquetas de aviones y presumes de espectáculos aéreos como un jubilado aburrido». Se me revolvió el estómago, pero no me inmuté. No podía. No con todo el mundo mirando. «No estoy aquí para impresionar a nadie», dije con voz serena. «Y menos a ti esta noche». Eso dio en el blanco. Sus labios se separaron ligeramente, sorprendida de que le hubiera respondido algo. Fue entonces cuando lo sentí. No rabia, no vergüenza, solo claridad. Una ola lenta y tranquila que avanzaba bajo el caos, porque en algún punto entre su crueldad y la mirada de Jimena, me di cuenta de que no se trataba solo de vergüenza, se trataba de un cambio, una fractura, y de que yo finalmente la estaba viendo. Me volví hacia la parrilla, di la vuelta a las costillas con un suave chisporroteo. El humo se elevó perezosamente, enroscándose hacia las estrellas. ¿Alguna vez has sentido que tu vida da un giro? No en un choque, sino en un cambio silencioso de la marea. Esa fue la noche en que todo empezó a cambiar.
El silencio entre nosotros a la mañana siguiente no fue incómodo, fue intencionado. Valeria estaba sentada en la isla de la cocina en bata, revisando su teléfono como si le debiera dinero. Ni una sola mirada en mi dirección. Su café humeaba a su lado, intacto. Era mi cumpleaños. Ni un feliz cumpleaños, ni una tarjeta, ni una broma. Nada. Me había despertado en una habitación oscura y con un lado vacío de la cama. La mujer con la que había compartido una década no solo lo había olvidado, lo había borrado. Como si mi cumpleaños fuera una molestia con la que eligió no lidiar. Me quedé junto al fregadero, mi propio café enfriándose en mi mano, esperando, observando. El aire estaba cargado de un silencio que se sentía elegido, casi ensayado. Finalmente, ella lo rompió. ¿Sacaste la basura? Esa fue su primera frase del día. La miré tratando de descifrar si me estaba provocando de nuevo, intentando convertir esta mañana en el segundo asalto de la humillación de anoche. Pero no, ni siquiera levantó la vista. Solo otra tarea, otra orden. Sí, dije en voz baja. Ya está hecho. Asintió una vez y volvió a mirar su teléfono. Eso fue todo. Pasé el resto de la mañana en mi garaje, la puerta entreabierta lo suficiente para dejar entrar la brisa seca. Mis manos jugueteaban con una maqueta de avión que llevaba meses montando. Una réplica de un P-51 Mustang de 1942. Cada junta de pegamento y cada pincelada de pintura plateada eran precisas. Era pacífico, era mío. Pasaron las horas. Los invitados empezaron a llegar justo antes del anochecer. Valeria, de repente llena de energía, puso su cara de anfitriona perfecta. Risas, abrazos, una calidez falsa, todo cuidadosamente distribuido como recuerdos de fiesta. Y entonces entró Jimena, sin hacer ruido, sin dramatismo, simplemente presente. Llevaba un vestido de verano azul oscuro con el pelo suelto sobre los hombros. En una mano sostenía una bolsa de regalo, la otra firme mientras se inclinaba y, sin previo aviso, me besó. Solo un roce en los labios, no prolongado, no apasionado, pero real. Y justo ahí, bajo las guirnaldas de luces y el suave murmullo, lo oí, la pausa colectiva. Incluso el altavoz Bluetooth que ponía jazz suave pareció dudar. Valeria lo vio. Su copa se detuvo a medio camino de su boca. Su sonrisa se resquebrajó como la pintura en una sequía. Jimena me tendió la bolsa de regalo con ambas manos. Sonrió con naturalidad. Para el cumpleañero. Eché un vistazo dentro. Un libro de tapa dura. Reyes del cielo. Los pilotos que dominaron las alturas. Lo había mencionado de pasada hacía semanas. Sonreí genuinamente. Gracias. La voz de Valeria resonó como cristal sobre baldosas. Así que la invitaste. Todos se volvieron hacia ella. El volumen de la reunión se desplomó en un solo suspiro. Miré a mi alrededor, luego de nuevo a ella. La invitación era abierta. Dije con calma. A ella le importó lo suficiente como para venir. Es más de lo que puedo decir de algunas personas. Su mandíbula se crispó. Se acercó tratando de tomárselo a broma, pero sonó hueco. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Coquetear con una vecina en tu propio cumpleaños? No levanté la voz. No lo necesitaba. Solo estoy hablando con alguien que recuerda que existo. Eso golpeó más fuerte que cualquier grito. El rostro de Valeria se congeló en ese extraño lugar entre la incredulidad y el orgullo herido. Se dio la vuelta bruscamente y entró furiosa en la casa, cerrando la puerta corredera con tanta fuerza que hizo temblar el marco. La fiesta se quedó en un silencio incómodo por un instante y luego se reanudó como un disco que vuelve a su ritmo tras un salto. Jimena se inclinó con voz baja. ¿Demasiado? Sonreí sin mirarla. En el momento perfecto. Pero por dentro no estaba celebrando. Me estaba desmoronando. Los invitados se fueron marchando en parejas y tríos a medida que avanzaba la noche, murmurando despedidas educadas, evitando mi mirada. No los culpaba. Nadie quiere quedarse cerca de un fuego que aún humea.
Me quedé en el porche mucho después de que el último coche se fuera, las brasas de la parrilla enfriándose hasta volverse de un naranja suave. El olor a costillas carbonizadas flotaba en el aire, mezclándose con el polvo y el jazmín de la valla del vecino. Valeria nunca volvió a salir. Las luces parpadearon una vez antes de apagarse con el temporizador. No me moví, simplemente me quedé allí sentado con los codos en las rodillas mirando las estrellas. Los cielos del norte eran generosos así, enormes, claros, salpicados de luz estelar, el tipo de vista que te hace sentir pequeño en el buen sentido. Pero esta noche no me sentía pequeño, me sentía ausente, como si un pedazo de mí se hubiera marchado sigilosamente, llevándose todo el aire consigo. Mi cumpleaños, 38 años, 10 de casado. Y todo lo que podía sentir era que algo se había desafinado permanentemente. No me había tocado en semanas, lo digo literal y figuradamente. Ninguna mano en mi hombro, ningún roce distraído de dedos al pasarme una taza de café, ningún contacto visual que durara más de un segundo. Solo silencio. Palabras transaccionales sobre la compra o las facturas. Solía dormir con sus piernas enredadas en las mías, incluso en pleno julio. Ahora se daba la vuelta en cuanto se apagaban las luces, como si el espacio entre nosotros fuera sagrado o peligroso. Me decía a mí mismo que estaba pensando demasiado, que la gente pasa por fases, que estaba cansada del trabajo. Pero si era honesto, y allí en la oscuridad no me quedaba nadie a quien mentir, había algo más. Una ausencia silenciosa y podrida, del tipo que no ves hasta que te mira a la cara. Su teléfono siempre estaba en su mano últimamente, o boca abajo a su lado, siempre vibrando, siempre descartado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nunca me decía que era tan gracioso, y nunca pregunté. No porque no quisiera saberlo, sino porque ya sabía que la respuesta sería una mentira. O peor, la verdad dicha en un tono tan casual que se sentiría como una puñalada dada con un encogimiento de hombros. Me recliné, cerré los ojos, dejé que el aire fresco presionara contra mi piel. El beso de Jimena brilló tras mis párpados. No el beso en sí, sino lo que significaba, que alguien se había fijado en mí, que alguien vio el esfuerzo que todavía intentaba hacer, incluso cuando mi propia esposa dejó de verlo. Pero no estaba enamorado de Jimena. No nos confundamos. Solo estaba cansado de ser invisible. Y ahora, en el silencio después del caos, no podía dejar de hacerme la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Fue un martes? ¿Un jueves por la mañana cuando olvidé abrazarla antes del trabajo? ¿Sucedió lentamente, como el agua que se filtra por una piedra agrietada? ¿O fue de repente? Una decisión, un mensaje, una noche. No lo sabía. Y quizás esa era la peor parte. Solía pensar que el amor se desvanecía suavemente en silencio, pero a veces se agria, a veces se endurece y se esconde detrás del sarcasmo, el vino y las sábanas frías. Y cuando estás sentado solo bajo las estrellas sin nada que defender, finalmente lo sientes. No solo la pérdida, sino el insulto de fingir que no estaba sucediendo. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado allí. Solo sé que cuando la luz del porche finalmente parpadeó de nuevo con el sensor de movimiento, me sobresaltó, como si la propia casa hubiera decidido recordarme que todavía vivía allí. Pero por primera vez no estaba seguro de pertenecer. La encontré en la cocina a la mañana siguiente, de pie junto al fregadero con una vieja sudadera de la universidad que no le había visto en años. No estaba mirando su teléfono, ni siquiera sostenía una taza. Estaba llorando suavemente, contenida, el tipo de lágrimas que no se actúan para una audiencia. Aunque con Valeria, esa línea siempre era difusa. Al principio no se dio cuenta de mí, o tal vez sí, y dejó que el silencio creciera. Cuando finalmente se dio la vuelta, su rostro estaba pálido y demacrado, los ojos enrojecidos. «Fui horrible anoche», dijo en voz baja. No dije nada, solo me quedé en el umbral esperando.
No sé por qué dije esas cosas sobre que no valías nada. Dios, Carlos, eso no es verdad. Lo sabes, ¿verdad? Dio un paso adelante. Sus manos temblaban un poco. He estado mal y lo he estado pagando contigo. Aún así, no me moví. Había oído palabras como estas antes, versiones diferentes, tonos diferentes, pero siempre nos llevaban de vuelta al mismo ciclo. Semana buena, semana mala, silencio, ruptura, enjuagar y repetir. Creo que deberíamos ver a alguien, dijo. Un terapeuta de verdad, un psicólogo de parejas. Dijo la palabra como si fuera un regalo que ofrecía, no un salvavidas que agarraba a regañadientes. Por el bien del matrimonio. Esa frase la oí antes de que la dijera, como un guión que había sacado de un cajón polvoriento, marcado como reconciliación. Versión ligera. Finalmente entré en la cocina. Me apoyé en la encimera con los brazos cruzados. ¿Qué te hizo decidir eso esta mañana? Sus ojos se desviaron. No lo sé. Simplemente me desperté y me di cuenta de lo mucho que nos hemos distanciado, y de que quizás te he hecho sentir pequeño, invisible. Casi me reí. Casi. ¿Pero terapia? Pregunté. ¿Esa es la solución ahora? Es un comienzo, dijo con la voz quebrándose lo justo. Sé que he estado fría, sé que no he sido justa contigo, y anoche sacudió la cabeza. Estaba borracha, enfadada, estúpida. Y las semanas anteriores, añadí. La distancia, el teléfono siempre vibrando, la falta de cualquier cosa entre nosotros. Su silencio se alargó. No sé qué me pasa, susurró. Pero no quiero perderte. Esa parte me atrapó, porque a pesar de todas sus evasivas, sus desvíos, sus combates emocionales, Valeria rara vez admitía tener miedo. Y esto sonaba a miedo. Pero, ¿era miedo a perderme a mí o a perder su posición, su control? La observé cuidadosamente tratando de encontrar la grieta bajo la actuación. Siempre era buena en esto, hasta el punto de que la suave luz de la mañana captaba el rastro de sus lágrimas a la perfección. Aún así, no podía negar la forma en que se me oprimía el pecho. 10 años de historia no se disuelven de la noche a la mañana, así que asentí lentamente. De acuerdo, probaremos la terapia. Su rostro se iluminó. Un destello de esperanza o alivio irrumpió. ¿En serio? ¿Irás? Iré, dije. Pero por dentro no estaba aceptando arreglar nada. Estaba aceptando escuchar, observar, ver finalmente dónde se estaban deshilachando los hilos, dónde vivían las mentiras, porque ya no confiaba en las lágrimas, y desde luego no confiaba en su momento. La consulta estaba en el centro, entre una barra de jugos y un estudio de yoga, ambos bullendo con el tráfico de la mañana. Olía a lavanda y a tinta de impresora, el tipo de lugar diseñado para sentirse seguro. Pero entré sintiéndome ya en desventaja. Valeria se aferraba a su sonrisa como a un escudo. Su atuendo era cuidadosamente informal, colores suaves, sin maquillaje, pero de alguna manera impecable, como una vulnerabilidad con estilista. El doctor Puente era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 40, camisa impecable, gafas de montura de alambre, una voz afinada para tranquilizar. Nos saludó a ambos cálidamente y nos indicó el sofá. Yo me senté primero. Valeria cruzó las piernas hacia mí. Bueno, comenzó. Díganme por qué están aquí. Antes de que pudiera inhalar, ella saltó. He estado distante, dijo. Pero no soy solo yo. Carlos está desconectado. Últimamente es como si apenas estuviera aquí. Vivimos uno al lado del otro, no juntos. Es doloroso. El doctor Puente asintió, su bolígrafo garabateando. Esperé a que se detuviera. Quiero que volvamos a ser nosotros, añadió con la voz temblorosa. Pero siento que estoy intentando alcanzar a alguien que ya está a medio camino de irse. Se volvió hacia mí. Carlos, ¿cómo te sientes al oír eso? Lo miré fijamente por un segundo, luego a ella. Siento que estoy sentado en la historia de otra persona. Valeria parpadeó. ¿Qué?
Acabas de pintarme como un fantasma, dije con calma. Pero durante meses has sido tú la que se ha alejado. Olvidas mi cumpleaños. Me humillas delante de amigos. No me has tocado en semanas, Valeria. Ni siquiera una mano en mi hombro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, como si fuera una señal. He estado luchando, dijo. No sabes cómo es dentro de mi cabeza. He intentado saberlo, dije. Simplemente dejaste de dejarme entrar. El doctor Puente carraspeó suavemente. Oigo mucho dolor en ambos lados, dijo. Pero Valeria está describiendo un abandono emocional. ¿Dirías que te has retraído, Carlos? Me puse rígido. No, dije. Diría que me cansé de suplicar que me vieran de nuevo. El bolígrafo, más notas, más asentimientos. Pero la dirección era clara. Él ya estaba a medio camino de seguir su versión. Ella era la herida abierta. Yo era el retraimiento frío. La conversación se desvió. Su infancia, la presión en su trabajo, lo difícil que era ser vista como la villana cuando sentía que apenas se mantenía a flote. Observé cómo se metía de lleno en el papel de antagonista reacia que busca la redención, y el doctor Puente asintió durante todo el camino. Cada vez que yo hablaba, se sentía como una nota al pie, como una reacción a su narrativa, nunca el comienzo de la mía. Cuando nos fuimos, ella se aferraba a mi brazo sonriendo a través de las manchas de rímel. Ha ido muy bien, dijo. No respondí ni en el estacionamiento, ni durante el camino a casa, ni siquiera cuando deslizó su mano en la mía en un semáforo en rojo, como si nunca nada se hubiera roto entre nosotros. Porque algo se había roto, no solo en nosotros, sino en la verdad. Y en esa consulta lo sentí con total claridad. Me estaban editando para sacarme de mi propia vida. La casa estaba en silencio cuando Valeria se fue a trabajar. Ni portazos, ni beso de despedida. Solo el débil olor de su perfume flotando en el pasillo como un eco que no pertenecía allí. Hice café y me senté en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. Cada gramo de mi ser se sentía agotado. Se suponía que la terapia ayudaría, pero salí sintiéndome como si me hubieran reescrito como el villano de la película de otra persona. Alrededor de las 10, un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Cuando abrí, Jimena estaba allí con una camiseta de tirantes azul, gafas de sol en el pelo y una media sonrisa nerviosa que no le había visto antes. Normalmente se movía como alguien que podría ganar una pelea de bar. Hoy no tanto. «Hola», dijo. «¿Puedo pasar?» «Sí, claro». Entró escaneando la casa con la mirada como si esperara que Valeria saltara de una esquina y le lanzara un puñetazo. «No está aquí», dije. «En el trabajo». Un suspiro salió de su pecho, una mezcla de alivio y urgencia. «No debería estar aquí mucho tiempo», dijo. Solo necesitaba decir algo. Señalé hacia la mesa del comedor, pero ella negó con la cabeza, demasiado inquieta para sentarse. «He estado pensando en tu cumpleaños», comenzó, «en cómo todo se torció». Asentí preparándome. «Mira, no quería remover el avispero. No intentaba empeorar las cosas. Yo solo...» «No hiciste nada malo», la interrumpí. Valeria eligió cómo reaccionar. Jimena dudó. Luego me miró a los ojos. «He oído que vais a terapia. Ayer fue nuestra primera sesión». Su rostro cambió como si hubiera estado esperando esa confirmación y temiéndola. «Por eso he venido», dijo. Fruncí el ceño. «¿Qué significa eso?» Cambió de peso con los brazos cruzados con fuerza. «Mi hermana Andrea», dijo. «Nunca la has conocido. Se mudó a Guadalajara el año pasado. Ella, vio a ese mismo terapeuta». Sentí que se me encogía el estómago. «¿El doctor Puente?» Jimena asintió lentamente. Empezó a ir porque su matrimonio iba mal. Nada dramático, solo distancia. Peleas que nunca terminaban. Pensó que la terapia podría salvar las cosas. Su voz se quebró. No mucho, solo lo suficiente para decirme que esta historia le pesaba. Pero en lugar de ayudar, se acercó demasiado. Dijo, demasiado personal.
Empezó a enviarle mensajes tarde por la noche, haciendo comentarios sobre cómo su marido no la veía, cómo él sí podía, cómo ella merecía a alguien que la escuchara. Mi pecho se sintió pesado. Terminaron. Tragó saliva, acostándose. Me apoyé en la encimera agarrando el borde para mantenerme firme. Le dijo que era parte de su sanación emocional, dejar que alguien se preocupara de verdad por ella. Los ojos de Jimena eran duros. Ahora, Andrea le creyó, y cuando su marido se enteró, todo explotó. Divorcio, batallas por la custodia. Se fue del estado porque no podía soportar las consecuencias. Sentí un calor subir por mis costillas, rabia, incredulidad, un destello de claridad. ¿Cuándo pasó esto?, pregunté en voz baja. Hace unos 2 años. Mi mente empezó a unir fragmentos, sus suaves asentimientos a Valeria, la forma en que le permitió controlar la sala, su sutil encuadre de mí como distante. Jimena bajó la voz. No sé si pasa algo entre ellos, pero cuando vi cómo la miraba en el vestíbulo de la consulta la semana pasada, como si ya la conociera, no pude quitármelo de la cabeza. Parpadeé. ¿Se habían visto antes? No lo sé, dijo, pero no parecían extraños conociéndose. Un hilo frío se deslizó desde mi columna hasta mi cráneo. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque no quería que entraras en esa consulta. Solo... Hizo una pausa. Andrea se arrepiente de no haberlo visto antes. El silencio se extendió entre nosotros. Cogí mi teléfono de la mesa con el pulgar sobre un nombre que no había contactado en meses. Luis. Habíamos servido juntos años atrás. Ahora trabajaba en inteligencia privada, trabajos discretos, sin alardes. Un tipo que podía encontrar información sin dejar huellas. Exhalé y luego pulsé su nombre. Contestó al segundo tono. Tanto tiempo. Sí, dije. Necesito un favor, uno discreto. Una pausa calculando. Dime. Me metí en el pasillo lejos de los oídos de Jimena. Necesito que investigues a alguien, a Valeria y a un terapeuta que está viendo. Otro instante de silencio. Pesado, pero de acuerdo. Dame los nombres, dijo. Valeria Martín, Dr. Teodoro Puente, Monterrey. Luis gruñó. Veré qué puedo encontrar. Colgamos. Me apoyé en la pared, el pulso fuerte detrás de mis oídos. Jimena me observaba atentamente. ¿Crees que encontrarás algo? No lo sé, dije. Pero si hay una verdad aquí, quiero verla. Ella asintió, exhalando temblorosamente. Solo ten cuidado, Carlos. Si lo hizo una vez, podría hacerlo de nuevo. No respondí porque ya lo sentía. Un cambio, una tormenta que se acercaba rápido. Y esta vez, yo no era el que tenía los ojos vendados. Pasó una semana. 7 días fingiendo que todo era normal mientras mis entrañas se reensamblaban silenciosamente en algo más frío, más afilado. Valeria actuaba como si la terapia estuviera ayudando. Había empezado a cocinar de nuevo. Nada sofisticado, solo cosas que sabía que me gustaban. Su teléfono ya no estaba pegado a su mano, pero noté que siempre estaba boca abajo, siempre bloqueado y siempre en silencio. Y cada noche, después de que se durmiera mirando a la otra pared, yo me quedaba mirando el techo y esperaba. Luego, el jueves por la tarde, Luis llamó. No envió un mensaje. Nunca lo hacía para cosas así. Entré en el garaje y contesté con el corazón latiendo como un segundero. Tengo tu respuesta, dijo sin preámbulos. Y no es buena. El frío en su voz fue lo primero que me golpeó. Se ha estado viendo con él fuera de las sesiones, continuó. Se reunieron para cenar 2 veces que he confirmado. Una de ellas fue la noche después de vuestra segunda cita. Cerré los ojos. ¿Estás seguro? Tengo un registro del rastreador de su coche. Un restaurante en San Pedro, un lugar pequeño y tranquilo. Y escucha esto. Él pagó con la misma tarjeta que usa para la facturación de su consulta. Ese detalle aterrizó como un puñetazo. Y se pone peor, añadió Luis. Una cámara de seguridad fuera del restaurante los captó abrazándose. Su mano estaba baja en su espalda,
Ella parecía demasiado cómoda. Me apoyé en mi banco de trabajo con la mano sobre la boca. «Está mintiendo», murmuré. «Sí», dijo Luis. «Y no solo sobre dónde ha estado». «¿Qué más?» Revisé su nombre en una lista de vigilancia privada. Fue investigado discretamente hace 3 años. Nada público, pero suficiente para dejar una huella. Acusación de una antigua clienta. Contacto inapropiado. El caso se cerró cuando ella se mudó fuera del estado. «Andrea». Apreté el teléfono con más fuerza. «Envíame las pruebas», dije. «Todo lo que tengas está en tu bandeja de entrada». «¿Y Luis?» «Sí. Gracias». Colgamos. Me quedé allí un buen rato mirando el suelo, dejando que el ruido se asentara en mi pecho. Cuando volví a entrar en la casa, Valeria estaba sentada en el sofá con leggings y una sudadera manchada de vino, fingiendo leer una novela que probablemente no había abierto. Levantó la vista y sonrió casual. «Hola». Miré mi teléfono. Escribí lentamente. «Jimena pasó por aquí». Le di tiempo. Su respuesta llegó 30 segundos después. «Todavía en el trabajo. Puede que llegue tarde». Otra mentira. No respondí. En su lugar subí a mi camioneta y conduje. Aparqué a 2 manzanas del restaurante, lo suficientemente lejos para pasar desapercibido. Y esperé. El cielo se estaba volviendo dorado. Las sombras se alargaban sobre el capó de mi coche. Entonces la vi. Valeria saliendo por la entrada principal con un vestido verde pálido que no le había visto en meses, con el pelo rizado, riendo justo a su lado. Él le cogió el brazo, gentil, posesivo. Ella se inclinó como si nadie estuviera mirando. Solo que yo estaba allí, y no estaba enfadado, ni siquiera sorprendido. Se había acabado. El restaurante estaba en penumbra. Luces bajas, madera oscura. Conversaciones susurradas sobre una suave música de piano. Las parejas se inclinaban sobre copas de vino a medio terminar, ajenas a la tormenta que entraba. Lo vi cerca del fondo. El doctor Puente. La misma compostura engreída, las mismas gafas de montura fina. Ahora estaba sentado solo, bebiendo de un vaso corto, con la mirada fija en la puerta como si supiera que vendría. Cuando llegué a su mesa, parpadeó solo una vez, luego dejó su bebida lentamente. «Carlos», dijo sorprendido, pero tratando de no demostrarlo. No esperaba. Saqué la silla de enfrente y me senté sin preguntar. «¿La viste esta noche?», dije. Su mandíbula se tensó. «Me reúno con muchos clientes». Sonreí, no del tipo cálido. «Ahórratelo. Sé dónde estabas. Tengo fotos, marcas de tiempo, recibos. Demonios, hasta tu brazo en su cintura». Miró a su alrededor nerviosamente. Las mesas cercanas estaban lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera oírnos, pero su compostura se resquebrajó un poco. «¿Me has estado siguiendo?» «No, pero alguien sí». Deslicé mi teléfono sobre la mesa. Galería abierta. Un toque. Allí estaba ella. Valeria saliendo del restaurante con él, su vestido brillando bajo la lámpara exterior, su mano en la espalda de ella, su sonrisa. Los hombros de Puente se hundieron. «Esto no es lo que parece». «Oh». Me incliné hacia adelante con voz baja. «Porque parece que has estado teniendo una aventura con mi esposa y manipulándola en terapia para echarme toda la culpa a mí». Abrió la boca, luego la cerró. Continué. «¿Sabes cuál es la peor parte? Que de verdad vine a esa primera sesión intentando arreglar las cosas. Quería creer que alguien neutral podría ayudarnos. Pero tú no eras neutral». Su silencio confirmó todo lo que ya sabía. «Jimena me contó tu historial», añadí. «Andrea, ¿verdad? La clienta a la que apoyaste emocionalmente hasta llevarla a tu cama». Eso le golpeó duro. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Lo justo. No intentes negarlo. Mi amigo Luis trabaja en inteligencia. Tienes suerte de que el caso anterior fuera desestimado». Puente se pasó una mano por la boca como si pudiera borrar la verdad. «No se suponía que llegara tan lejos», dijo finalmente. «Así que lo admites». Dudó.
Ella vino a mí antes de que comenzaran las sesiones. Dijo que las cosas eran complicadas, que necesitaba a alguien que pudiera entender su versión. Se me oprimió el pecho. ¿Te refieres a alguien a quien pudiera controlar? No sabía que se volvería romántico, dijo rápidamente. Pero debería haberlo detenido. Lo sé. Me eché hacia atrás, dejando que eso se asentara entre nosotros. No volverás a hablar con ella nunca más. Levantó la cabeza de golpe. Perdona. Terminarás todo contacto, ni sesiones ni mensajes. Bloquearás su número y si ella te contacta, la ignorarás. Sus labios se abrieron para discutir, pero no le dejé. Si no lo haces, todo lo que tengo irá a la junta directiva, y créeme, esta vez se quedará. Se puso pálido. El tipo de miedo silencioso que solo un hombre con demasiado que perder entiende. Me levanté. No eres su terapeuta, eres su consentidor, pero ya no más. Cuando me di la vuelta para irme, no me detuvo, no me llamó, no suplicó. Simplemente se quedó allí sentado con los hombros caídos, como si finalmente hubiera sentido el peso de lo que había hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, me marché sin mirar atrás. No contesté sus llamadas. La primera llegó antes de que saliera del estacionamiento del restaurante. Luego 2 más, luego 5 seguidas. Sin mensajes de voz, solo ese ritmo repetitivo y desesperado que me decía que estaba perdiendo el control. Dejé que el teléfono vibrara en mi bolsillo, con las manos aferradas al volante, los ojos fijos en la carretera. El atardecer anaranjado se extendía por el desierto como si intentara mantener el día unido, pero ya nada podía mantenerse unido. Cuando entré en el camino de entrada, la luz del porche se encendió. Me quedé allí un momento mirando la puerta principal, no porque tuviera miedo, sino porque ya sabía lo que me esperaba al otro lado. Valeria estaba de pie en la entrada cuando entré. Su maquillaje estaba corrido, sus brazos cruzados tan apretadamente sobre su pecho que parecía doloroso. ¿Dónde estabas?, espetó como si tuviera derecho a exigirlo. Cerré la puerta detrás de mí lenta y firmemente. «Fuera», dije. «Te he llamado 10 veces». Dejé mis llaves en el cuenco. Las vi. Sus ojos se entrecerraron. «Ahora me ignoras». Pasé a su lado sin responder, dirigiéndome a la cocina. Ella me siguió. «No puedes simplemente desaparecer y volver con esa actitud arrogante». Escupió. «Di algo». Me volví tranquilo. «Lo sé todo». Eso la detuvo. Parpadeó. «¿Qué?» «Tú y Puente. Las reuniones, las mentiras, la conexión con Andrea. Todo». Se rió de forma aguda y hueca. «¿Hablas en serio? ¿Me has hecho seguir?» No respondí. En su lugar abrí un cajón y saqué el marco de fotos roto de la semana pasada. La foto de dentro, el día de nuestra boda, ya estaba partida por la mitad. La sostuve en alto. «Esto es lo que queda». Algo cambió en su rostro. «¿Crees que soy la única culpable?», dijo alzando la voz. «¿Crees que tú has sido perfecto?». «No», dije. «Pero no mentí, no engañé. Y desde luego no metí a un terapeuta en nuestro desastre para ganar una discusión». Se adelantó rápido, demasiado rápido. Y entonces, un estruendo. El marco de fotos voló de mi mano cuando ella lo golpeó. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. «¿Quieres convertirme en el monstruo?», gritó. «Bien, déjame ser el monstruo». Se volvió hacia la estantería barriendo una fila de libros y adornos. Un jarrón cayó al suelo y se hizo añicos. Me aparté con los brazos bajos, sin decir nada. Cogió una botella de vino de la encimera, una que había estado guardando, y la arrojó contra la pared. El cristal explotó, el vino goteando como sangre por el yeso. Mi silencio solo empeoró las cosas. «¡Di algo!», gritó. Pero no lo haría, porque nada de lo que dijera podría igualar lo que ella ya me estaba mostrando. Cogió otro marco, su foto de graduación, y lo estrelló contra la nevera. «¿Arruinaste todo?». Se estaba desmoronando en tiempo real, y yo simplemente me quedé allí. Porque esta ya no era mi culpa. Esta era su verdad saliendo a la luz, y no iba a detenerla. El sonido de cristales rotos había cesado.
Ahora solo era su respiración superficial, entrecortada, irregular, como si cada inhalación luchara por abrirse paso más allá de la furia. Estaba de pie en medio de la cocina, descalza entre los escombros, astillas de marcos de fotos, libros arrancados de las estanterías, un suelo manchado de vino. Me miraba como si esperara algo, que yo gritara, llorara, golpeara una pared, algo humano que igualara su caos. Pero me quedé quieto. No me inmuté cuando cogió mi teléfono y lo arrojó contra la pared. No me moví cuando derribó el taburete de la barra o pateó el costado de la nevera. No tienes derecho a estar tranquilo, siseó. No después de lo que hiciste. No le pregunté a qué se refería. Sabía que estaba buscando a quién culpar, buscando control, cualquier cosa que aún pudiera torcer, pero se había quedado sin recursos. Fue entonces cuando ambos lo oímos. Un golpe firme, repetido, y luego una voz. Policía municipal. Abran. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró hacia la puerta, luego de nuevo hacia mí. ¿Los llamaste? Negué con la cabeza. Otro golpe. Policía, tenemos informes de un altercado. Dio un paso atrás, alejándose del desorden como si pudiera deshacerlo con la distancia. Caminé hacia la puerta principal y la abrí lentamente. 2 oficiales estaban allí con las manos cerca de sus cinturones, los ojos escaneando la entrada. ¿Es usted el propietario? Sí, dije. Carlos Martín. Recibimos una llamada de un vecino, fuertes golpes, gritos. Me hice a un lado. Somos solo nosotros. Se ha enfadado. Miraron más allá de mí, sus ojos posándose en Valeria, que ahora intentaba recomponerse, pero el temblor de sus manos la delató. Señora, dijo un oficial dando un paso adelante. ¿Está herida? No, espetó ella. Estoy bien. Esto es solo... Él levantó una mano suavemente. Señora, vamos a tener que salir con usted. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay daños visibles a la propiedad y necesitamos asegurarnos de que todos estén a salvo. Valeria me miró suplicante esta vez. Carlos, diles que estoy bien. Diles que solo fue una pelea. No respondí. Lo intentó de nuevo, más fuerte. Carlos. El segundo oficial se interpuso entre nosotros y le tomó suavemente el brazo. Vamos a hablar afuera. La resistencia de Valeria se evaporó en incredulidad. Los siguió hasta el césped, descalza, con el rímel corrido. La furia se disolvió en algo más silencioso, miedo o simplemente agotamiento. Un momento después, otra voz llamó desde la puerta trasera. Lo siento mucho, dijo Jimena entrando. Lo oí todo a través de la valla. Cuando oí los golpes, no sabía qué estaba lanzando. Hizo una pausa observando el estado de la cocina. Pensé que ya era hora. Asentí lentamente. Hiciste lo correcto. Ambos miramos por la ventana delantera, donde los oficiales hablaban tranquilamente con Valeria. Uno de ellos ya estaba en su radio. Va a darle la vuelta a la historia, dijo Jimena en voz baja. Que lo haga, repliqué. La verdad ya no necesita mi defensa. Se volvió hacia mí con la mirada suavizada. ¿Estás bien? No, respondí de inmediato. ¿Por qué? No estaba bien, no del todo. Mi matrimonio acababa de colapsar violentamente bajo el peso de cada mentira que intenté perdonar. Pero tampoco estaba roto, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. No va a recuperarse de esto, dije. Jimena se acercó. Tú tampoco. Nos quedamos allí, las últimas luces del atardecer, posándose sobre las ruinas de lo que solía ser mi hogar. Todavía estaba desordenado, todavía en carne viva, pero la peor parte había pasado y ya no estaba solo. 3 meses después, salí del juzgado con un papel en la mano y sin anillo en el dedo. El divorcio estaba finalizado, sin batallas prolongadas, sin reconciliaciones de último minuto. Valeria no se presentó a la audiencia final. Envió a su abogado en su lugar, alegando tensión emocional. Para entonces, todo se había desmoronado por sí solo. En el momento en que llamaron a la policía,
La máscara que había llevado tan ajustada, finalmente se deslizó en público. Su trabajo, directora de operaciones en una empresa mediana, no sobrevivió al escándalo. Alguien de recursos humanos se enteró del arresto, y con el turbio asunto relacionado con un psicólogo licenciado, la imagen pública era un veneno. Lo último que supe es que se mudó a un estudio al otro lado de la ciudad, sola, sin trabajo, sin una licencia tras la que esconderse. Intentó enviarme un mensaje una vez. Solo uno. Me destruiste. No respondí porque estaba equivocada. Se destruyó a sí misma. Lo único que yo hice fue dejar de fingir que no lo había hecho. La vida no se volvió mágica de la noche a la mañana. La casa tardó en sentirse mía de nuevo. Cada jarrón roto y marco de fotos doblado tuvo que ser reemplazado o eliminado. El silencio se sentía más pesado al principio. No triste, simplemente abierto de par en par. Pero poco a poco, la paz se fue instalando. Mañanas tranquilas, sin acusaciones, sin caminar sobre cristales. Jimena pasaba a menudo, al principio solo para ver cómo estaba, luego para quedarse un poco más. Una tarde trajo una pila de viejas revistas de aviación y dijo: «Deberías volver a volar». Y lo hice. Volví a subir a un Cessna por primera vez en años, el cielo extendiéndose como una promesa que había olvidado que se me permitía perseguir. No lo llamamos salir. No al principio. Ella no era un clavo que saca a otro clavo. Yo no era un proyecto. Éramos dos personas que habían visto el fuego de cerca y decidieron no quemarse mutuamente. Me hacía reír de la manera más silenciosa, sin actuaciones, sin presiones, simplemente presente. Y una noche, sentados en el porche trasero, con las piernas levantadas y bebidas frías en la mano, se inclinó y dijo algo que no sabía que necesitaba oír. «No te perdiste a ti mismo, Carlos. Simplemente dejaste de reconocer dónde estabas metido». La miré, luego a las estrellas, el mismo cielo, pero finalmente, todo debajo de él se sentía diferente. No arreglado, no perfecto, sino real, mío. Adiós.